Un hombre devastado por la pérdida de su esposa intenta reconstruir su familia junto a una nueva compañera. Pero lo que parecía equilibrio pronto se transforma en silencio, miedo y señales de algo sombrío sucediendo entre las paredes de la mansión. Disfrazado de plomero, presencia horrores ocultos y descubre el coraje donde menos lo esperaba. Y en el momento adecuado, una verdad grabada resonará tan fuerte que ni los gritos de la madrastra podrán apagarla. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de otoño entraba por los amplios ventanales de la mansión en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Renaldo Alburquerque observaba a sus dos hijos jugar en el jardín con ojos que mezclaban amor y melancolía. A sus 45 años, este empresario del sector inmobiliario había construido un imperio que muchos envidiaban, pero la fortuna no llenó el vacío dejado por la partida precoz de Elena, su esposa, tras una enfermedad que la consumió rápidamente. Julia, con sus 6 años, corría detrás de una mariposa, los cabellos castaños ondeando al viento. Gabriel, de apenas 2 años, intentaba seguirla con sus piernitas aún inseguras. Ambos todavía preguntaban por su madre, especialmente en las noches más solitarias. «Señor Renaldo, el almuerzo está servido», anunció doña Zulema, la ama de llaves que trabajaba para la familia hacía más de una década. «Gracias, Zulema. ¿Puedes llamar a los niños, por favor?» Zulema asintió y caminó hacia el jardín. Renaldo se ajustó la corbata suspirando. En pocos minutos tendría una reunión importante con inversores internacionales interesados en su nuevo emprendimiento en Puerto Madero, en Buenos Aires. La vida no se detenía, incluso cuando el corazón imploraba por un momento de descanso. En el lujosamente decorado comedor, Renaldo observó a sus hijos comer mientras él apenas jugaba con la comida en su plato. La casa, a pesar de todos los muebles exquisitos y obras de arte valiosas, parecía vacía. Las risas de los niños eran momentos de luz en un ambiente que perdió su calor cuando Elena se fue. «Papá, ¿vas a salir de nuevo hoy?», preguntó Julia interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, princesa. Tengo una reunión importante, pero prometo volver, a tiempo para leer un cuento antes de que te duermas». Gabriel golpeó sus manitas en la mesa, buscando la atención de su padre, quien sonrió y le revolvió sus cabellos claros, tan parecidos a los de Elena. «No olvide que mañana es el día de la presentación de ballet de Julia», recordó doña Zulema mientras servía jugo a los niños. «Claro que no lo olvidaré. Ya está anotado en la agenda». Después del almuerzo, Renaldo besó a sus hijos y subió a su Mercedes negro. De camino a la oficina en el centro financiero de la Avenida 9 de 1900, Julio pensó en cómo había cambiado su vida. Construir su imperio inmobiliario había sido todo un desafío para un muchacho que comenzó como chico de los recados en Córdoba. Ahora, Alburquerque Emprendimientos era una de las mayores del país, con proyectos en varias capitales argentinas. El celular sonó. Era su mejor amigo, Carlos. «¿Y qué tal, Renaldo? ¿Preparado para el evento benéfico de esta noche?». Renaldo maldijo en voz baja. Había olvidado por completo el evento de la Fundación Niño Feliz, donde sería homenajeado por sus donaciones. «Claro, sí, estoy listo», mintió, mirando rápidamente el traje que vestía. «Tendría que mandar a buscar otro al apartamento que mantenía en la ciudad para emergencias como esta». «Genial, porque tenemos que llegar temprano. El gobernador confirmó su presencia y la prensa estará en masa. Ah, y antes de que se me olvide, Patricia Viana, esa periodista que te entrevistó el mes pasado, estará presentando el evento». Carlos continuó hablando, pero Renaldo ya no prestaba atención. Patricia era una de las muchas mujeres que surgieron en su vida después de enviudar. Bonita, inteligente, pero sin esa conexión especial que sintió con Elena. Ninguna de ellas la tenía. El evento benéfico en el hotel, faena estaba impecable. Luces sofisticadas, música en vivo de una orquesta de cámara, y la flor y nata de la sociedad porteña vestida con sus mejores joyas. Renaldo, ahora con un traje azul marino hecho a medida,
circulaba entre los invitados, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. «Reinaldo Alburquerque, el hombre de la noche», exclamó el gobernador, acercándose con su esposa. Intercambiaron algunas palabras sobre políticas habitacionales, hasta que Reinaldo sintió un toque en su hombro. Al girarse, se encontró con unos ojos verdes que parecían hipnotizarlo. «Disculpe la interrupción, pero creo que aún no nos hemos presentado formalmente». La voz melodiosa pertenecía a una mujer que parecía salida de una revista de moda. Alta, cabellos rubios perfectamente arreglados, vestido rojo que contrastaba con su piel de porcelana. «Bárbara Montero», le extendió la mano con uñas impecablemente pintadas de rojo. «Soy la nueva directora de marketing de la fundación». Reinaldo sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Un cosquilleo en el estómago, un interés genuino. «Reinaldo Alburquerque, es un placer conocerla». Los ojos de ella brillaron de una forma que parecía decir, «Sé quién eres», pero había algo más allí. Quizás admiración, quizás interés. «El placer es todo mío. Su trabajo con viviendas populares en Villa 31 es inspirador. Me gustaría mucho saber más al respecto». La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Bárbara tenía 32 años, graduada en marketing por la UBA, con una maestría en Londres. Exmodelo, había abandonado las pasarelas para dedicarse al tercer sector. Divorciada, sin hijos, inteligente, articulada y con un sentido del humor afilado que hacía reír a Reinaldo como no le sucedía hacía mucho tiempo. Cuando el evento terminó ya pasaba la medianoche y ellos seguían conversando en un rincón más reservado del salón. «Disculpe haberle robado tanto tiempo», dijo ella, consultando discretamente el reloj de pulsera. «El tiempo nunca ha sido tan bien aprovechado», respondió Reinaldo, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad del coqueteo. Intercambiaron números de teléfono y al día siguiente Reinaldo envió un arreglo de orquídeas a la oficina de ella. En la tarjeta una invitación a cenar. Las semanas siguientes fueron un torbellino, cenas en restaurantes exclusivos, un fin de semana en Bariloche, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Bárbara traía luz y alegría a la vida de Reinaldo. Su risa cristalina llenaba espacios que habían estado vacíos durante tanto tiempo. En el tercer mes de relación, Reinaldo decidió presentarla a sus hijos. Estaba nervioso, pues sabía lo importante que sería ese encuentro. Julia estaba especialmente apegada al recuerdo de su madre, y Gabriel, aunque pequeño, podía ser huraño con los extraños. «¿Y si no les gusto?», preguntó Bárbara ajustándose el vestido casual que había elegido especialmente para la ocasión mientras estaban en el coche de camino a la mansión. «Imposible que no les gustes», aseguró Reinaldo, apretándole la mano. El encuentro fue mejor de lo que él podía esperar. Bárbara trajo regalos perfectos, una muñeca de porcelana para Julia y un coche de control remoto para Gabriel. Pero no fue solo eso. Se sentó en el suelo para jugar con ellos, escuchó atentamente las historias confusas que Julia contaba sobre el colegio y no le importó cuando Gabriel derramó jugo en su carísimo vestido. «Disculpa por esto», dijo Reinaldo mientras intentaba limpiar la mancha con una servilleta. «Es solo ropa». Ella sonrió, haciéndole cosquillas en la barriga a Gabriel, quien carcajeó. «Lo que importa es esto de aquí». En ese momento, viendo a su nueva novia interactuar tan naturalmente con sus hijos, Reinaldo sintió algo despertar dentro de él. Esperanza. La posibilidad de ser feliz nuevamente, de reconstruir una familia. Cuando los niños se fueron a dormir, él y Bárbara se quedaron en la terraza, bebiendo vino y observando las luces de la ciudad a lo lejos. «Son maravillosos», dijo ella, recostándose en el pecho de Reinaldo. «Julia tiene tanto de ti, esa mirada determinada, y Gabriel es pura dulzura. Les gustaste mucho. Y a mí ellos». Reinaldo respiró hondo antes de hacer la pregunta que martilleaba en su cabeza hacía semanas. «Bárbara, ¿tú considerarías formar parte de nuestra familia? ¿De verdad?» Ella se giró para mirarlo, los ojos verdes brillando bajo la luz de la luna. «¿Me estás pidiendo matrimonio, Reinaldo Alburquerque?» «Sí,
Es rápido, lo sé, pero cuando uno sabe lo que quiere... Bárbara lo silenció con un beso. Sí, 1000 veces sí. La noticia del compromiso sorprendió a muchos. Carlos, en particular, expresó preocupación por la rapidez de la relación, pero Renaldo estaba decidido. A sus 45 años sabía lo que quería, y quería a Bárbara a su lado, ayudándole a criar a sus hijos, compartiendo su vida. La boda se programó para dentro de 3 meses, tiempo suficiente para organizar una ceremonia discreta pero elegante. Mientras los preparativos avanzaban, Bárbara comenzó a pasar más tiempo en la mansión, conociendo la rutina de los niños, haciendo pequeños cambios en la decoración, convirtiéndose gradualmente en parte de ese hogar. En una tarde soleada, mientras observaba a Bárbara ayudar a Julia con la tarea, Renaldo sintió una paz que no experimentaba hacía mucho tiempo. Finalmente, su casa volvía a tener el calor de un hogar. La boda de Renaldo y Bárbara se celebró en los jardines de la mansión en Recoleta, en una ceremonia íntima con solo 100 invitados, un número modesto para los estándares de la élite porteña. Julia, radiante en su vestido de damita de honor, esparció pétalos de rosas por el camino. Gabriel, en el regazo de doña Zulema, aplaudía con cada exclamación de los invitados. La novia entró al son de violines, deslumbrante en un vestido valentino exclusivo, los cabellos rubios recogidos en un elegante moño, adornado con pequeñas flores naturales. Renaldo, al verla, sintió los ojos humedecerse. No imaginaba que podría sentir esa emoción nuevamente, después de Elena. «Estás hermosa», susurró cuando ella llegó al altar. «Es todo por ti, por ustedes», respondió Bárbara, lanzando una mirada cariñosa a los niños en la primera fila. Los votos fueron emocionantes. Bárbara prometió no solo amar a Renaldo, sino también cuidar de sus hijos como si fueran suyos. Cuando la ceremonia terminó, entre aplausos y arroz, una nueva fase comenzaba para la familia Alburquerque. La luna de miel fue un crucero por las islas griegas, mientras los niños quedaban al cuidado de doña Zulema y la abuela paterna, Cecilia. Durante 2 semanas, la pareja disfrutó del sol mediterráneo, cenas románticas y paseos por pintorescos pueblos. Bárbara era la compañera perfecta. Interesante, divertida, sensual, Renaldo se sentía completamente enamorado. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz de nuevo», confesó él, mientras observaban el cielo atardecer en Santorini. «Esto es solo el comienzo de nuestra historia», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Tenemos una vida entera por delante». De vuelta en Argentina, la rutina familiar comenzó a establecerse. Bárbara rápidamente asumió el papel de dueña de casa, haciendo algunos cambios que consideraba necesarios. «¿La ama de llaves está aquí desde hace cuánto tiempo?», preguntó ella, una noche, mientras revisaban algunas cuentas en el despacho de Renaldo. «¿Doña Zulema? Más de 10 años. Prácticamente ayudó a criar a los niños». «¿Por qué?». Bárbara se mordió el labio, como si dudara en decir algo. «No sé, creo que es un poco anticuada en sus métodos. Ayer la sorprendí dándole chocolate a Gabriel antes de cenar. Sabes cómo eso perjudica su apetito». Renaldo se encogió de hombros. «Ella siempre ha mimado un poco a los niños. Creo que es su forma de demostrar cariño». «Entiendo, pero ahora que estoy aquí podemos establecer reglas más consistentes, ¿no crees? Por el bien de los niños». Él asintió, sin darle mucha importancia. Al fin y al cabo, Bárbara parecía genuinamente preocupada por el bienestar de los pequeños. En los días siguientes, ella comenzó a implementar nuevas rutinas, horarios, más estrictos para las comidas, límite de tiempo para la televisión, organización metódica de los juguetes. «La estructura es importante para el desarrollo infantil», explicó ella, cuando Renaldo comentó sobre los cambios. «Leí varios libros sobre educación durante la universidad. Un mes después del regreso de la luna de miel, doña Zulema renunció. Renaldo se sorprendió e intentó convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida. «No se preocupe, señor Renaldo», dijo la ama de llaves con los ojos bajos.
La señora Bárbara tiene razón al querer hacer las cosas a su manera. Es mejor así. ¿Hubo algún desacuerdo entre ustedes? No, señor. Solo creo que es hora de jubilarme. Mi hermana en Rosario no está bien de salud y necesito cuidarla. Renaldo le ofreció una generosa indemnización, además de lo que la ley exigía. Doña Zulema agradeció, emocionada, y prometió visitar a los niños siempre que fuera posible. En la despedida abrazó a Julia y Gabriel con fuerza y le susurró algo al oído a la niña que Renaldo no pudo oír. Bárbara rápidamente contrató un nuevo equipo, una ama de llaves más joven llamada Solange, que seguía sus órdenes al pie de la letra, y 2 empleadas para los servicios generales. Una de ellas era Carolina, una joven de 23 años venida del interior de Salta, con ojos amables y un aire tímido. «Esta chica me parece inexperta», comentó Bárbara, observando a Carolina limpiar la sala. «Pero Solange dice que es esforzada». «Todos merecen una oportunidad», respondió Renaldo, distraído con documentos que necesitaba firmar. En las semanas siguientes, la mansión adquirió una nueva dinámica. Estaba siempre impecable, con flores frescas en los jarrones y platos sofisticados en las comidas. Bárbara organizaba cenas para amigos influyentes y potenciales socios de negocios, siempre con una sonrisa encantadora. Renaldo se enorgullecía de cómo su esposa administraba todo con perfección. Sin embargo, poco a poco, pequeños detalles comenzaron a incomodarle. Julia, normalmente parlanchina, estaba más callada durante las comidas. Cuando él le preguntaba sobre la escuela, ella respondía con monosílabos, mirando de reojo a Bárbara. Gabriel, que siempre había sido un bebé risueño, lloraba con más frecuencia. Renaldo atribuyó esto a la fase de desarrollo, a los famosos terribles 2 años que Elena había mencionado antes de partir. Una mañana de domingo, Renaldo jugaba con Gabriel en el jardín cuando el niño se cayó y se raspó la rodilla. El llanto fue inmediato e inconsolable, más intenso de lo que la pequeña herida justificaría. «Calma, campeón. Fue solo un rasguño», dijo Renaldo, cogiéndolo en brazos. Bárbara apareció rápidamente, atraída por el ruido. «¿Qué pasó?» «Se cayó. Nada grave». Ella tomó a Gabriel de los brazos de Renaldo con un movimiento rápido. «Los hombres grandes no lloran por cualquier cosita, Gabriel. Vamos, deja de hacerlo ahora». El tono era firme, casi duro. Renaldo frunció el ceño. «Solo tiene 2 años, amor». Bárbara suavizó la expresión inmediatamente. «Claro, disculpa. Es que mi padre siempre decía eso. Creo que lo internalicé. Vamos a limpiar esa herida, pequeño». Ella llevó a Gabriel adentro, dejando a Renaldo pensativo. Nunca había visto ese lado más severo de Bárbara. Pero, de nuevo, quizás era solo un estilo diferente de educación. Al fin y al cabo, él mismo tendía a ser demasiado permisivo con los niños, como Elena siempre señalaba riendo. Los días se transformaron en semanas, y la sensación de incomodidad crecía. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho en la mansión, Renaldo escuchó un llanto ahogado que venía de la habitación de Julia. Preocupado, fue a verificar. La niña estaba sentada en la cama, abrazando la almohada, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Cuando vio a su padre, intentó secarse los ojos rápidamente. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó él sentándose en el borde de la cama. «Nada, papá». «¿Estás llorando por nada?». Ella dudó, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Extraño a mamá», dijo finalmente, en voz baja. Renaldo sintió un nudo en el pecho. Claro que la niña extrañaría a Elena. Él mismo la extrañaba, todos los días, a pesar de la felicidad que había encontrado con Bárbara. «Yo también la extraño, querida, pero tenemos que seguir adelante, como a ella le gustaría que hiciéramos, y ahora tenemos a Bárbara, que te quiere mucho». Julia no respondió, solo apretó más la almohada. «¿Pasó algo? ¿Tú y Bárbara tuvieron algún desacuerdo?». La niña negó con la cabeza, pero sin mirar a su padre. «Puedes contarme cualquier cosa, Julia, lo sabes, ¿verdad?». «Sí, papá». Él esperó, pero ella no dijo nada más. Con un suspiro, le besó la frente y le arregló las sábanas. «Intenta dormir un poco.
Mañana todo parece mejor. Al salir de la habitación, Renaldo encontró a Bárbara en el pasillo, vestida con un camisón de seda. ¿Está todo bien?, preguntó ella pareciendo preocupada. Julia estaba llorando. Dice que extraña a su madre. Bárbara hizo una expresión comprensiva. Pobrecita, debe ser difícil para ella. Quizás podríamos llevarla a un psicólogo infantil. Puede ser una buena idea. Puedo buscar referencias mañana mismo. Conozco a algunos excelentes. Renaldo la abrazó, agradecido por su comprensión y proactividad. Juntos, regresaron al dormitorio principal. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Renaldo observó cómo Julia mantenía los ojos fijos en su plato, evitando mirar a Bárbara. Gabriel, en su silla alta, se negaba a comer la papilla que Solange intentaba darle. «Lleva así varios días», comentó la ama de llaves. «Casi no come nada». «Debe ser solo una fase», dijo Bárbara revisando mensajes en el celular. «Los niños hacen berrinches para llamar la atención». «Quizás deberíamos llevarlo al pediatra», sugirió Renaldo. «Ya programé una consulta para la próxima semana», informó Bárbara. «Lo pensé ayer». Nuevamente, Renaldo se sintió agradecido por la eficiencia de su esposa. Ella realmente pensaba en todo. Esa tarde, cuando regresó temprano de la oficina para un raro momento de descanso, Renaldo encontró la casa en silencio. Subió las escaleras hacia las habitaciones de los niños y pasó por la habitación de Gabriel, donde una voz suave llamó su atención. Era Carolina, la empleada tímida, que cantaba una nana mientras doblaba algunas ropas. Gabriel, en la cuna, la observaba con ojos atentos, casi hipnotizado por la melodía. Por primera vez en días, parecía tranquilo. «Disculpe, señor», dijo Carolina, sobresaltándose al notar a Renaldo en la puerta. «Yo solo estaba guardando la ropa y él parecía inquieto, así que...» «No se preocupe. Parece que le gusta su voz». Un ligero rubor coloreó las mejillas de la joven. «Mi abuela me cantaba esa canción cuando yo era pequeña». Renaldo sonrió, notando cómo Gabriel parecía cómodo con Carolina, diferente de cómo reaccionaba últimamente con Bárbara, siempre tenso y lloroso. «¿Tienes mano con los niños? ¿Tienes hermanos?» «Sí, señor. Soy la mayor de 5. Prácticamente crié a mis hermanos mientras mi madre trabajaba». El empresario tomó nota mental para hablar con Solange sobre darle a Carolina más responsabilidades con los niños. Claramente, ella tenía un don natural. Al salir de la habitación, Renaldo sintió un escalofrío inexplicable. Algo no estaba bien en esa casa, pero no lograba identificar qué. Intentó apartar el pensamiento. Estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, tenía todo lo que siempre soñó. Una carrera de éxito, hijos adorables y una esposa deslumbrante que administraba su casa con perfección. Entonces, ¿por qué esa persistente sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse? La primera reunión de padres en la escuela de Julia después del matrimonio dejó a Renaldo intrigado. La profesora Luisa, que siempre elogiaba el desempeño y el comportamiento de la niña, parecía extrañamente dubitativa. «Julia siempre ha sido una alumna ejemplar, señor Alburquerque, pero en las últimas semanas he notado algunos cambios», dijo ella, ajustándose las gafas de montura colorida. «¿Qué tipo de cambios?» «Está más retraída, no participa en las actividades grupales como antes y se ha aislado durante los recreos. Ayer, cuando le pedí que hiciera un dibujo sobre la familia, se quedó mirando el papel en blanco durante casi toda la clase». Renaldo frunció el ceño, preocupado. «Debe ser la adaptación. Perdimos a su madre hace poco más de un año y me casé de nuevo recientemente». La profesora asintió, comprensiva. «Claro, estas transiciones son difíciles, pero hay algo más que me preocupa». Dudó, como si escogiera las palabras. «Julia ha demostrado un comportamiento ansioso. El otro día, cuando se le cayó el estuche, empezó a pedir disculpas compulsivamente, casi en pánico, y noté algunos hematomas en su brazo». «¿Hematomas?» «Sí. Cuando le pregunté, dijo que se cayó del columpio. Puede ser cierto, los niños se lastiman jugando, pero
Renaldo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Está sugiriendo que alguien lastimó a mi hija deliberadamente? La profesora retrocedió un poco ante la intensidad de su reacción. No estoy sugiriendo nada, señor Alburquerque, solo compartiendo mis observaciones, como lo haría con cualquier padre. Quizás sea interesante observarla más de cerca en casa, ver si hay otros signos de estrés emocional. De camino de regreso a la mansión, con Julia durmiendo en el asiento trasero del coche, Renaldo no podía dejar de pensar en la conversación. ¿Hematomas? Julia, que siempre había sido tan confiada y habladora, ¿ahora estaba retraída y ansiosa? Al llegar a casa encontraron a Bárbara en la sala, elegantemente vestida para la cena benéfica que tendrían esa noche. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella, besando a su marido y luego acariciando los cabellos de Julia, quien se esquivó sutilmente. Interesante, respondió Renaldo observando la interacción entre las dos. La profesora dijo que Julia está más callada últimamente. Es normal, los niños pasan por fases. Bárbara sonrió a su hijastra. ¿Verdad, querida? Ahora ve a arreglarte. Carolina te preparó un baño. Julia subió las escaleras sin decir una palabra, los hombros ligeramente encorvados. Durante la cena benéfica, en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires, Renaldo no lograba concentrarse en las conversaciones a su alrededor. Mientras Bárbara encantaba a todos con su carisma e inteligencia, él no dejaba de pensar en sus hijos, en los cambios que había notado, en las observaciones de la profesora. ¿Estás bien?, susurró Bárbara en determinado momento, colocando la mano sobre la de él. Pareces distante. Solo estoy cansado. Semana difícil en el trabajo. Ella sonrió comprensiva. Podemos irnos antes, si quieres. No. Sé lo importante que es este evento para ti. De hecho, como directora de marketing de la fundación, Bárbara había organizado esa cena para recaudar fondos para un nuevo proyecto social. Ella estaba radiante en su vestido azul zafiro, manejando la sala como una verdadera profesional, asegurándose de que cada donante se sintiera especial. De vuelta a casa, mientras el chofer conducía el coche por la ciudad iluminada, Renaldo decidió abordar el asunto que le incomodaba. «Bárbara, ¿has notado algo diferente en Julia últimamente?» Ella pareció pensar por un momento. «Ha estado un poco más introspectiva, sí, pero pensé que era solo una fase. ¿Por qué?» La profesora mencionó que se está aislando en la escuela y habló sobre algunos hematomas en su brazo. Bárbara frunció el ceño, pareciendo genuinamente preocupada. ¿Hematomas? No noté nada. Pero ¿sabes cómo son los niños? Siempre lastimándose por ahí. La semana pasada se cayó en el jardín mientras corría. ¿Tú viste eso pasar? No. Ella me lo contó después. Estaba con la ropa sucia de tierra. Bárbara se acomodó en el asiento, girándose para mirarlo. Pareces preocupado. ¿Crees que hay algo más? Renaldo suspiró. No sé. Es solo que los niños están diferentes. Julia apenas habla, Gabriel llora por cualquier cosa. Es una adaptación para todos nosotros, mi amor. Perdieron a su madre, ahora tienen una nueva figura femenina en la casa, lleva tiempo. Pero estamos progresando, ¿no crees? Él quería creer eso, realmente quería. A la mañana siguiente, sábado, Renaldo decidió pasar más tiempo con los niños. Canceló un partido de golf con socios y propuso un picnic en los bosques de Palermo. Bárbara declinó la invitación, alegando una reunión de emergencia en la fundación. «Diviértanse», dijo ella, besando a cada uno antes de salir, perfumada y elegante incluso un sábado por la mañana. En el parque, sentados sobre un mantel a cuadros a la sombra de un frondoso árbol, Renaldo observó cómo Julia parecía relajarse poco a poco, lejos de casa. Incluso sonrió cuando un perrito vino a olfatear su sándwich. «¿Te gustan los perros?», preguntó Renaldo, intentando iniciar una conversación. «Sí. ¿Podemos tener uno?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Julia nunca había pedido una mascota antes. Bueno, tendríamos que hablar con Bárbara sobre eso. ¿Pero por qué quieres un perro ahora? Julia se encogió de hombros volviendo a quedarse callada. No sé.
Sería divertido tener a alguien con quien jugar. ¿No juegas con Bárbara? La niña comenzó a arrancar pedacitos de césped, evitando la mirada de su padre. No mucho. Ella siempre está ocupada. ¿Y cuándo no está ocupada? Julia no respondió. Gabriel, que jugaba con un cochecito, de repente gateó hasta el regazo de su hermana y se acurrucó allí, como si buscara protección. Julia, si hay algo que quieras contarme, puedes hablar. Sobre cualquier cosa o cualquier persona. Los ojos de la niña se levantaron brevemente, encontrando los de su padre, y por un instante Renaldo vio algo allí. ¿Miedo? Pero pronto ella desvió la mirada nuevamente. «Está todo bien, papá». El domingo por la noche, después de acostar a los niños, Renaldo fue a su despacho a revisar algunos contratos. La mansión estaba en silencio. Bárbara había salido a cenar con amigas. De repente, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Al abrir la puerta, encontró a Carolina sosteniendo una bandeja con un vaso de leche. «Disculpe la molestia, señor», dijo ella pareciendo nerviosa. «Es que la niña Julia pidió un vaso de leche tibia. Dijo que no puede dormir. No sabía que tenía ese hábito. Comenzó recientemente. Casi todas las noches lo pide». Algo en el tono de voz de la empleada llamó la atención de Renaldo. «Carolina, ¿has notado algo diferente con los niños?». Ella dudó, con los ojos bajos. «No es mi lugar para comentar, señor. Por favor, si sabes algo que pueda ayudar a mis hijos, necesito que me lo cuentes». Carolina se mordió el labio, claramente en conflicto. El pequeño Gabriel casi no come cuando la señora Bárbara está cerca, y la niña Julia se detuvo como si hubiera ido demasiado lejos. Continúa. «Ella tiene pesadillas, señor. Varias veces la he oído llorar por la noche. En una de esas veces, cuando fui a ver qué pasaba, estaba encogida debajo de las sábanas, temblando». El estómago de Renaldo se contrajo. «¿Y qué hiciste?». «Me senté a su lado hasta que se durmió de nuevo. No se lo conté a nadie porque…». Ella dudó de nuevo. «¿Por qué?». «La señora Bárbara dijo que no debemos mimar a los niños, que necesitan aprender a lidiar con sus emociones solos». Renaldo frunció el ceño. Esto no sonaba como el tipo de orientación pedagógica que Bárbara defendía en público, siempre hablando de apoyo emocional y escucha activa cuando el tema era la educación infantil. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Las pesadillas comenzaron hace unas 3 semanas, pero los niños están diferentes desde hace más tiempo, desde que doña Zulema se fue», completó Renaldo. Carolina asintió tímidamente. «Gracias por tu sinceridad, Carolina. Puedes llevarle la leche a Julia ahora. Y esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo?». «Sí, señor». Cuando Bárbara regresó alrededor de las 11 de la noche, encontró a Renaldo todavía en el despacho, ahora con un vaso de whisky en la mano. «¿Noche productiva?», preguntó ella, dejando el bolso sobre una butaca. «Más o menos. ¿Cómo fue la cena?». «Maravillosa. Fernanda acaba de volver de París y trajo novedades sobre ese proyecto del que te hablé». Mientras Bárbara hablaba animadamente sobre los planes de la fundación, Renaldo la observaba con nuevos ojos. ¿Era la misma mujer encantadora y sofisticada de la que se había enamorado? ¿O había algo más detrás de esa fachada perfecta? «Amor, ¿me estás escuchando?». La voz de Bárbara lo trajo de vuelta al presente. «Disculpa, estoy exhausto. Creo que voy a dormir». Ella se acercó masajeando sus hombros tensos. «Trabajas demasiado. Necesitas relajarte un poco». Las manos de ella eran hábiles, deshaciendo los nudos de tensión. Por un momento, Renaldo casi se dejó llevar por la sensación. Casi olvidó sus preocupaciones. Casi. Esa noche, acostado junto a Bárbara, que dormía tranquilamente, Renaldo no pudo pegar ojo. Las palabras de la profesora resonaban en su mente, junto con las observaciones de Carolina y los cambios que él mismo había notado en sus hijos. Algo andaba mal en su casa, y necesitaba descubrir qué. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Renaldo observó atentamente la interacción entre Bárbara y los niños. Superficialmente, todo parecía normal. Ella le preguntó a Julia sobre la tarea, ajustó el babero de Gabriel,
Le recordó a Renaldo sobre un compromiso esa tarde, pero había pequeños detalles inquietantes. El modo en que Julia se encogía ligeramente cuando Bárbara se acercaba demasiado. La mirada que la esposa lanzó cuando Gabriel tiró la cuchara al suelo. Eran fracciones de segundo, expresiones casi imperceptibles, pero ahora que estaba atento, Renaldo lograba notarlas. «Tengo un viaje de negocios la próxima semana», anunció él observando la reacción de todos. 3 días en Santiago para esa reunión con el ministro. «Ah, ya se me había olvidado», dijo Bárbara bebiendo su café. «Te vamos a extrañar, ¿verdad, niños?» Julia asintió mecánicamente. Gabriel continuó concentrado en su comida. «Quizás debería cancelarlo», sugirió Renaldo, tanteando el terreno. «No me gusta dejarlos solos». «No seas tonto», Bárbara sonrió posando la mano sobre la de él. «Sabemos arreglárnoslas, ¿no es así? Además, es una reunión importante para la empresa». Había algo en el tono de ella. ¿Alivio? ¿Expectativa? Que intensificó las sospechas de Renaldo. Esa tarde, mientras Bárbara llevaba a los niños a una clase de natación, él fue a la habitación de Julia. No le gustaba invadir la privacidad de su hija, pero necesitaba respuestas. Abrió el armario, los cajones, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Fue entonces cuando notó el diario, escondido dentro de una caja de juguetes antiguos. Dudó, con el pequeño cuaderno de tapa lila en las manos. Leer el diario de Julia parecía una violación imperdonable. Pero, ¿y si algo realmente grave estaba sucediendo? ¿No sería peor ignorarlo? Con el corazón pesado, abrió el diario. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero había algunas anotaciones recientes, en una letra infantil e irregular. No eran textos completos, solo frases sueltas. «Tuve pesadilla. De nuevo. Quisiera que mamá estuviera aquí. Ella dijo que si le cuento a papá va a ser peor». La última frase hizo que la sangre de Renaldo se helara en las venas. Ella solo podía ser Bárbara. ¿Y contar qué? Cerró el diario y lo colocó exactamente donde lo había encontrado, con la mente efervescente. No tenía pruebas concretas de nada, solo sospechas e indicios. Confrontar a Bárbara directamente podría ser desastroso si estaba equivocado, y más desastroso aún si estaba en lo cierto. Necesitaba más información, necesitaba ver con sus propios ojos lo que sucedía cuando no estaba presente. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, quizás hasta absurda, pero podría funcionar. Él conocía su casa mejor que nadie, conocía las rutinas, los horarios, y había una necesidad real. Las antiguas tuberías de la mansión, de hecho, necesitaban ser revisadas, un trabajo que él venía posponiendo hacía meses. Esa noche, después de que todos durmieron, Renaldo hizo una llamada. «Laurencio, soy Renaldo Alburquerque. Necesito un favor especial y no puedo explicarlo por teléfono. ¿Puedes verme mañana en la oficina?» Laurencio, su jefe de seguridad personal desde hacía más de una década, accedió sin hacer preguntas. Era conocido por su discreción y lealtad. A la mañana siguiente, en una sala reservada en la oficina de Alburquerque Emprendimientos, Renaldo explicó su insólito plan. «Necesito desaparecer por unos días, pero en realidad seguir en mi propia casa sin ser reconocido». El seguridad de mediana edad, con su físico robusto y expresión siempre seria, escuchó atentamente, sin mostrar sorpresa. «¿Puedo preguntar por qué, señor? Sospecho que algo está sucediendo en mi casa, algo que no puedo ver cuando estoy presente. Necesito descubrir la verdad». Laurencio asintió, sin juzgar. «¿Qué necesita exactamente, señor?» «Documentos para una identidad falsa, un historial básico que se sostenga si alguien verifica, y ayuda para conseguir un disfraz convincente». «Puedo encargarme de eso. ¿Cuándo piensa poner en práctica este plan?» «La próxima semana. Supuestamente estaré en Santiago por 3 días». «Comprendo. ¿Y la empresa?» «Delegaré todo a Carlos temporalmente. Él puede contactarme en emergencias, pero deberá mantener el secreto absoluto».
Mientras ultimaban los detalles, Renaldo sentía una mezcla de determinación y aprensión. Si sus sospechas eran correctas, estaba a punto de descubrir un lado oscuro de la mujer que había elegido para ayudarlo a criar a sus hijos. Si estaba equivocado, bueno, tendría que vivir con la culpa de haber desconfiado injustamente de su esposa. Pero cuando pensaba en los ojos asustados de Julia y en el llanto constante de Gabriel, sabía que no tenía elección. Algo estaba sucediendo en su casa y necesitaba descubrir qué, aunque para ello tuviera que convertirse en otra persona. Aquel lunes, Renaldo se despidió de la familia con la maleta lista para el supuesto viaje a Santiago. Bárbara lo besó largamente en la puerta de la mansión. Los niños saludaron tímidamente desde el vestíbulo. «Llamo cuando llegue», prometió él, entrando en el coche donde el chófer lo esperaba. Pero en lugar de seguir hacia el aeropuerto, el vehículo se detuvo unas cuadras más adelante, en una calle tranquila de Palermo Chico. Allí, Laurencio lo esperaba en un discreto Gol plateado. Renaldo se transfirió al otro coche rápidamente, llevando solo una pequeña mochila. «Está todo listo, señor», informó el seguridad, entregándole un sobre. Dentro había un documento de identidad con el nombre de Antonio Silva, tarjetas de visita de una empresa de fontanería llamada Solución Hidráulica y un celular prepago. «La furgoneta está estacionada a 2 cuadras de aquí, con el uniforme y las herramientas. Conseguí un mono de trabajo usado, botas de trabajo y todo lo demás que un fontanero necesitaría. También hay una barba postiza y un bigote, además de una gorra desgastada». «Excelente trabajo, Laurencio». El historial de la empresa fue creado online, con un sitio web básico y algunas evaluaciones falsas. Si alguien verifica, parecerá una pequeña empresa de servicios de fontanería fundada hace 5 años en La Matanza. El número de celular está registrado en el sitio web. Renaldo asintió, impresionado con la eficiencia del hombre. Y en cuanto al contacto con la casa, como el señor pidió, hablé con Solange esta mañana, presentándome como secretario de Solución Hidráulica. Le expliqué que el señor había programado una revisión completa de las tuberías antes de viajar y que el técnico llegaría hoy alrededor de las 10. Renaldo consultó el reloj. Tenía menos de 1 hora para transformarse en el fontanero Antonio. La furgoneta estaba exactamente donde Laurencio había indicado. En el asiento del pasajero, Renaldo encontró una bolsa con los artículos para el disfraz. Se dirigió a una gasolinera cercana y entró en el baño, cerrando la puerta tras de sí. 20 minutos después, un hombre diferente lo miraba en el espejo. El mono de trabajo azul manchado de grasa, las botas gastadas, la gorra descolorida con el logotipo de la empresa, la barba postiza castaña y el bigote espeso transformaban completamente su apariencia. Se puso además unas gafas de montura gruesas sin graduación que ayudaban a disimular sus rasgos. «Bienvenido al mundo, Antonio Silva», murmuró a su reflejo, ensayando un acento más marcado, diferente de su dicción normalmente impecable. A las 10 en punto, la furgoneta blanca con el logo de Solución Hidráulica estacionó frente a la mansión de los Alburquerque. Renaldo, ahora Antonio, tocó el intercomunicador con un nudo en el estómago. «Buenos días, soy Antonio, de Solución Hidráulica. Vengo a hacer la revisión de las tuberías que el señor Alburquerque programó». Después de unos segundos, el portón electrónico se abrió. Renaldo condujo lentamente por el camino de adoquines hasta la entrada de la casa que él mismo había diseñado años atrás. Era surreal ser un extraño en su propia propiedad. Solange lo recibió en la puerta trasera, con su habitual expresión seria. «Buenos días. El señor Alburquerque mencionó que vendría alguien, pero salió ayer para un viaje de negocios». «Sí, señora. Su secretaria confirmó el servicio la semana pasada. Es un trabajo grande, llevará algunos días. Las tuberías de esta casa son antiguas, necesitan una revisión completa». «Entiendo. La señora Bárbara está en casa. Voy a avisarle». Renaldo esperó en el pasillo de servicio, con el corazón acelerado. Minutos después, Bárbara apareció, vistiendo un conjunto de yoga de diseñador
y con los cabellos recogidos en una elegante cola de caballo. «Buenos días», dijo ella, analizándolo de arriba abajo con esos ojos verdes perspicaces. «No sabía que mi marido había programado este servicio». «Buenos días, señora. Fue programado la semana pasada. Disculpe la molestia. Si prefiere, puedo volver otro día». Bárbara pensó por un momento. Luego se encogió de hombros. «No, está bien. La casa realmente necesita este mantenimiento. ¿Dónde va a empezar?» «Por el sótano, si no le importa, señora. Es donde están las tuberías principales». «Claro. Solange le mostrará el camino. Solo le pido que intente no hacer mucho ruido. Los niños están en casa hoy. El pequeño no se siente bien». Renaldo sintió una punzada de preocupación. «¿Gabriel está enfermo?» Bárbara frunció ligeramente el ceño, quizás extrañando que el fontanero supiera el nombre del niño. «Sí, tiene un poco de fiebre. ¿Cómo sabe su nombre?» Renaldo percibió el desliz y improvisó rápidamente. «Ah, la señorita de la oficina comentó. Dijo que el servicio era en la casa del señor Alburquerque, que tiene 2 hijos pequeños, Julia y Gabriel. Disculpe la indiscreción». La explicación pareció satisfacerla. «Entiendo. Bueno, como dije, intente ser discreto, y si necesita algo, hable con Solange o Carolina». Con eso ella se retiró, dejando tras de sí una nube de perfume caro. Solange condujo a Renaldo hasta el sótano, un espacio amplio y bien organizado, donde estaban la lavandería, la bodega climatizada y el acceso a las principales tuberías de la casa. «Puede trabajar aquí, señor Antonio. El señor Renaldo guarda algunas herramientas en aquel armario si las necesita», indicó la ama de llaves. «Le traeré un café en un momento». «Muchas gracias, doña Solange». Solo Renaldo examinó el lugar recordando el plano de la casa. De hecho, necesitaba hacer algún trabajo en las tuberías para mantener la fachada, pero su verdadero objetivo era observar la dinámica de la casa cuando no estaba presente. El sótano tenía una escalera que llevaba directamente a la cocina, y desde allí era posible acceder a casi todos los ambientes sociales sin ser notado. Perfecto para lo que pretendía. Pasó la mañana haciendo ruidos convincentes con las herramientas, ocasionalmente cambiando algunas conexiones que realmente necesitaban ser reemplazadas. Durante el almuerzo, subió discretamente hasta la cocina, donde Carolina preparaba una sopa. «Permiso», dijo usando deliberadamente una pronunciación más sencilla. Doña Solange dijo que podía almorzar aquí. Carolina sonrió amablemente. «Claro, señor Antonio. Puede sentarse allí», señaló una pequeña mesa en la esquina. «Estoy terminando de preparar el almuerzo de la familia, pero le hago un plato a usted también». «Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable». Mientras comía, Renaldo observaba a Carolina trabajar. Había una eficiencia tranquila en sus movimientos, una amabilidad natural que se reflejaba en el cuidado con que preparaba la sopa para Gabriel. «El niño está enfermo, ¿verdad?», preguntó casualmente. «Sí, tiene un resfriado fuerte. El doctor Mauricio vino a verlo ayer y recetó algunos medicamentos». «Pobrecito». «¿Y la niña cómo está?» «Julia está en la escuela. Vuelve después del almuerzo». La conversación fue interrumpida cuando Bárbara entró en la cocina, ahora vestida con un elegante conjunto de pantalón y blusa de seda. «Carolina, ¿el almuerzo está listo? Tengo una videoconferencia en 20 minutos». «Sí, señora. Lo serviré ahora mismo». «¿Y la sopa de Gabriel? También está lista». «Genial. Puede llevarla a su habitación. Yo almorzaré en el despacho». Solo entonces Bárbara pareció notar a Renaldo en la mesa. «Ah, el fontanero. ¿Cómo va el trabajo?» «Bien, señora. Estoy cambiando algunas conexiones antiguas. Mañana necesitaré revisar los baños del segundo piso, si no es una molestia». «Está bien, pero como dije, sea discreto». Ella salió, dejando un ambiente diferente en la cocina. Renaldo notó cómo los hombros de Carolina, antes relajados, ahora estaban tensos. «¿Puedo ayudar a llevar la bandeja?», se ofreció levantándose. «Parece pesada». Carolina dudó. «No sé si la señora Bárbara lo aprobaría». «Ella ni se enterará. Estoy acostumbrado a ayudar. Tengo 3 sobrinos pequeños».
La joven terminó aceptando la ayuda. Juntos subieron la escalera de servicio hasta el segundo piso. En el pasillo, Renaldo pudo oír la voz de Bárbara proveniente del despacho, hablando animadamente por teléfono sobre un cóctel benéfico. La habitación de Gabriel estaba en penumbra, con las cortinas parcialmente cerradas. El niño estaba acostado en su camita, los ojos rojos de fiebre o de llanto. Renaldo no lograba distinguir. Su corazón se apretó al ver a su hijo tan frágil. «Hola, pequeñín», dijo Carolina, con una voz dulce. «Te traje una sopa rica». Gabriel se encogió un poco al ver al extraño barbudo al lado de la empleada. «Este es el señor Antonio, Gabriel. Vino a arreglar las tuberías de la casa», explicó Carolina, sentándose en el borde de la cama. «Y nos va a ayudar con la sopa, ¿no es genial?». El niño no respondió, solo observó con ojos abiertos mientras Renaldo colocaba la bandeja sobre la mesita de noche. «Hola, campeón», dijo Renaldo, intentando disimular la emoción en la voz. «Espero que te mejores pronto». Se quedó observando mientras Carolina alimentaba a Gabriel pacientemente, cuchara por cuchara, conversando con él en voz baja, contándole pequeñas historias para distraerlo. El cariño era evidente y el niño parecía confiar en ella completamente. «Tienes mano con los niños», comentó Renaldo cuando salían de la habitación. «Me gustan», respondió ella simplemente. «Son buenos niños». Había algo en el tono de ella que lo hizo preguntar. «¿Pero?» Carolina miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos en el pasillo. «No es nada. Puedes confiar en mí». Ella suspiró. «Es solo que ellos merecen más cariño, más atención. La señora Bárbara está muy ocupada y a veces un poco rígida». «¿Rígida cómo?». Antes de que Carolina pudiera responder, la voz de Bárbara sonó desde el final del pasillo. «Carolina, te necesito en mi despacho, ahora». «Tengo que irme», susurró la empleada, alejándose rápidamente. Renaldo regresó al sótano, con la mente efervescente. ¿Qué significaba rígida en el vocabulario de Carolina? ¿Qué sucedía en esa casa cuando él estaba en la oficina o viajando? Durante la tarde, trabajó en las tuberías, ocasionalmente subiendo para verificar diferentes puntos de la casa. Alrededor de las 3, escuchó la puerta principal abrirse y la voz de Julia anunciando su llegada de la escuela. Discretamente, se posicionó cerca de la sala de estar, donde podía oír sin ser visto. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?», preguntó Bárbara en un tono que sonaba perfectamente maternal. «Normal», respondió Julia, monosilábica como venía siendo últimamente. «¿Normal cómo? Aprende a expresarte adecuadamente, Julia. No te criamos para ser una niña sin educación». El tono había cambiado sutilmente. Aún sonaba dulce, pero había una rigidez detrás, una amenaza velada que hizo a Renaldo estremecerse. «Disculpa», dijo Julia rápidamente. «La clase estuvo bien. La profesora Luisa elogió mi dibujo. Mejor así. Ahora ve a cambiarte. Esa falda está toda arrugada. Después baja a merendar y haz tu tarea. Tengo visitas llegando a las 5 y quiero que estés presentable». «Sí, señora». «Señora». ¿Desde cuándo Julia trataba a Bárbara de señora? Renaldo permaneció inmóvil en su escondite mientras escuchaba los pasos ligeros de su hija subiendo la escalera. Quería seguirla, abrazarla, decirle que estaba allí, pero sabía que no podía revelar su identidad aún. Necesitaba más información, más pruebas. Las horas siguientes fueron angustiantes. Continuó su trabajo de fachada en el sótano, ocasionalmente circulando por la casa para verificar otras tuberías. Alrededor de las 5, como anunciado, llegaron las visitas de Bárbara, 3 mujeres, elegantes, que Renaldo reconoció del círculo social de su esposa. Se posicionó estratégicamente cerca de la sala de estar, fingiendo examinar un registro de agua mientras escuchaba la conversación. Bárbara estaba en su elemento, encantadora y sofisticada, sirviendo té en porcelana inglesa y hablando sobre el nuevo proyecto de la fundación. En determinado momento llamó a Julia, quien bajó tímidamente las escaleras usando un vestido que Renaldo nunca había visto antes.
Esta es mi hijastra, Julia, presentó Bárbara con una sonrisa orgullosa. Julia, saluda a las señoras adecuadamente. La niña hizo una pequeña reverencia, casi como una pleitesía, y saludó a cada una de las visitantes con una formalidad extraña para una niña de 6 años. ¡Qué monada tan educada!, exclamó una de las mujeres. Bárbara, has hecho milagros. Cuando Ricardo se casó con aquella viuda que tenía 2 hijos adolescentes, fue un desastre. Nunca logró imponer límites. Es cuestión de firmeza y consistencia, respondió Bárbara, acariciando los cabellos de Julia de un modo que parecía afectuoso, pero que hizo a la niña endurecerse visiblemente. Los niños necesitan estructura. Renaldo era muy permisivo antes. Julia mantenía los ojos bajos, las manitas cruzadas frente al cuerpo, en una postura que parecía ensayada. «Puedes irte ahora, querida», dijo Bárbara después de algunos minutos de exhibición. «Termina tu tarea». Cuando la niña salió, las mujeres continuaron elogiando las habilidades maternales de Bárbara, quien aceptaba los cumplidos con falsa modestia. Renaldo sentía náuseas. Aquella no era la hija alegre y espontánea que conocía. Julia parecía una pequeña muñeca programada para agradar. Al final de la tarde, cuando las visitas ya se habían marchado, Renaldo estaba en el vestíbulo cerca de la escalera cuando escuchó un ruido de cristal rompiéndose, seguido por una exclamación ahogada de Julia. ¿Qué fue eso? La voz de Bárbara, antes meliflua con las visitas, ahora sonaba cortante. Renaldo se acercó discretamente, deteniéndose cerca de la entrada de la sala. Julia estaba parada al lado de una mesita, donde un vaso de jugo se había caído, derramando el líquido naranja sobre la alfombra clara. «Disculpa», murmuró la niña ya con lágrimas en los ojos. «Fue sin querer». Bárbara miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas, sin percibir la presencia de Renaldo, parcialmente oculto por el pasillo. Entonces, en un movimiento rápido, agarró el brazo de Julia con fuerza. «¿Qué te dije sobre ser torpe?», siseó, con una rabia contenida que transformó su bonito rostro en una máscara aterradora. «Disculpa, no limpia la alfombra, ¿verdad? Ni paga el vaso de cristal. ¿Sabes cuánto cuesta esto?». Julia temblaba. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. «Ve a buscar un paño para limpiar esta suciedad, y luego directo a tu habitación, sin cena hoy». «Pero tengo hambre». La mano de Bárbara apretó aún más el brazo de la niña. «¿Me estás contestando? ¿Quieres que le cuente a tu padre lo rebelde que eres cuando él no está? ¿Cómo rompes cosas a propósito?» «No, señora, por favor». «Entonces obedece. Ahora». Soltó el brazo de Julia con un empujón, haciendo que la niña casi tropezara. Renaldo tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no intervenir. Su instinto paternal gritaba para proteger a su hija, pero sabía que revelar su identidad ahora podría comprometer todo el plan. Julia corrió a la cocina, volviendo segundos después con un paño. Se arrodilló y comenzó a limpiar el jugo derramado, con las manitas temblorosas, sollozando bajito. Bárbara se quedó de pie, observando con los brazos cruzados y una expresión de desprecio. «Aprende a ser más cuidadosa, Julia. La próxima vez el castigo será peor, ¿entendido?». «Sí, señora», respondió la niña entre sollozos. «No te oigo». «Sí, señora», repitió Julia más alto, con el miedo evidente en su voz. «Mejor así. Ahora termina esto y ve a tu habitación». Cuando Bárbara salió de la sala, Renaldo retrocedió rápidamente, escondiéndose en un armario de escobas cercano. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podría oír. La rabia y el horror se mezclaban en su pecho. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Aquel no era un caso de disciplina rígida o de adaptación difícil. Era abuso, psicológico puro y simple, perpetrado por una mujer que él había traído a casa, cerca de sus hijos. Y lo peor, ¿qué más sucedía cuando él no estaba mirando? Esa noche, Renaldo no pudo dormir en el motel donde se hospedaba como Antonio Silva. La escena presenciada, Bárbara humillando a Julia por un simple vaso roto, se repetía en su mente.
y había más que aún no sabía. A las 6 de la mañana ya estaba de vuelta en la mansión para continuar su disfraz. La casa aún dormía cuando fue conducido al sótano por un seguridad. Allí elaboró su plan. Necesitaba pruebas concretas que no pudieran ser negadas por Bárbara. Recordó la grabadora que usaba para registrar ideas de negocios, que debía estar en el cajón de su escritorio. Alrededor de las 7, subió discretamente con una caja de herramientas. En el pasillo, encontró a Carolina arreglando flores. «Buenos días, señor Antonio», lo saludó ella. «Buenos días. Necesito verificar la tubería del despacho del señor Renaldo». «El despacho está cerrado. Solo la señora Bárbara tiene la llave cuando el patrón viaja». «¿Desde cuándo su despacho estaba cerrado en su ausencia?» «Entiendo. Voy a empezar por los baños entonces». «¿El niño está mejor?» La fiebre bajó durante la noche. En ese momento, oyeron la voz de Bárbara llamando. «Carolina, trae mi café a la habitación. Ahora». Renaldo observó cómo el cuerpo de la empleada se tensó. Claramente, no era solo con los niños que su esposa era cruel. Siguiendo su plan improvisado, se dirigió al baño de invitados y cerró la puerta, esperando el momento adecuado para acceder a su despacho. Una hora después, oyó a Bárbara salir. Esperó unos minutos más y encontró a Carolina limpiando la escalera. ¿La señora Bárbara salió? «Sí, para la fundación. Vuelve solo por la tarde. Habrá un evento esta noche». «¿Y los niños?» «Julia está en la escuela». Gabriel se quedó en casa por el resfriado, con Solange. Era la oportunidad perfecta. Renaldo necesitaba solo una excusa para acceder a su despacho. Esa fuga en el pasillo de arriba podría venir de la pared del despacho. Si pudiera echar un vistazo, Carolina fue a buscar a Solange, quien apareció con las llaves. «Puedo abrir, pero necesito estar presente. Órdenes de la señora Bárbara». En el despacho, Renaldo fingió examinar la pared y luego se acercó a la mesa. «¿Puedo mover esta estantería?» «Creo que el tubo pasa por detrás». Con un movimiento rápido, abrió el cajón y tomó la grabadora, escondiéndola en el mono de trabajo. «Necesito una herramienta que dejé en el sótano», dijo, saliendo. En el almuerzo, se ofreció a ayudar a Carolina a llevar la bandeja a Gabriel. En la habitación, encontraron al niño despierto, jugando con un cochecito. Renaldo se acercó, agachándose. «Ese cochecito es muy bonito. ¿Puedo verlo?» Gabriel dudó, pero le entregó el juguete rojo. «Sabes, cuando yo era pequeño como tú también me gustaban los cochecitos», dijo Renaldo. «Pero el mío era amarillo». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Gabriel. «Amarillo es bonito», dijo él casi susurrando. Mientras Carolina alimentaba al niño, Renaldo colocó discretamente la grabadora debajo de la cama. Por la tarde, circuló por la casa, observando y escuchando. Colocó una segunda grabadora en el jarrón de flores del comedor. Cuando Julia volvió de la escuela, Renaldo la observaba desde la cocina. Carolina la recibió con cariño. «¿Quieres una merienda? Hice esas galletitas que te gustan». El rostro de la niña se iluminó. Bárbara lo permitió. Carolina miró a su alrededor antes de responder. «Ella no está. Y lo que los ojos no ven, el corazón no siente». La niña sonrió tímida. Solo entonces notó a Renaldo. «Hola», dijo ella. «Hola, señorita. Soy Antonio. Estoy arreglando las tuberías. ¿Va a quedarse mucho tiempo aquí?» «Algunos días, probablemente». Había una desconfianza en los ojos de ella que partió el corazón de Renaldo. Su hija, antes tan abierta, ahora veía amenazas en todas partes. Cuando Bárbara regresó por la noche, la casa entera cambió. Desde su punto de observación, Renaldo vio a su esposa llamar a Julia a su habitación. Cuando la niña bajó, tenía los ojos rojos. Más tarde, mientras Bárbara se arreglaba para salir, Renaldo recuperó la grabadora de la habitación de Gabriel. De vuelta en el sótano, conectó unos auriculares y apretó el botón de reproducción. Pronto escuchó la voz cortante de Bárbara. «¿Todavía en cama, Gabriel? ¿No crees que ya es suficiente de caprichos?» No hubo respuesta del niño. «Mírame cuando te hablo. Estoy cansada de esta maña».
Un sollozo ahogado fue la única respuesta. Patético. ¿Dónde está esa incompetente de Carolina? ¿Y qué desorden es este? ¿Quién dejó todos estos juguetes esparcidos? Ruidos de objetos siendo arrastrados. No sé qué ve tu padre en ti. Un llorón que no sirve para nada. Más sollozos, más fuertes. Deja de llorar, ahora. El sonido de algo siendo golpeado. El llanto se detuvo abruptamente. Mejor así. Recuerda nuestro acuerdo. Te portas bien y yo no le cuento a tu padre lo que pasó con su reloj. Él estaría tan decepcionado. Renaldo apagó la grabadora temblando de rabia. ¡Qué acuerdo! Bárbara estaba claramente manipulando a su hijo de 2 años. Más tarde, recuperó también la segunda grabadora. De vuelta en el motel, planeaba sus próximos pasos. Tenía evidencias, pero necesitaba más. Su celular vibró con un mensaje de Laurencio. He concluido la investigación sobre el pasado de la señora Bárbara. Hay información urgente. ¿Podemos vernos mañana? Renaldo respondió inmediatamente. Sí. Mismo lugar, 7-8. ¿Qué más habría que descubrir sobre la mujer que había entrado en su vida como un sueño y se revelaba una pesadilla? Se durmió en un sueño agitado, soñando que corría por pasillos interminables, oyendo a sus hijos llamarle sin conseguir alcanzarlos. En el café cercano al motel, Renaldo encontró a Laurencio con una carpeta cerrada sobre la mesa. ¿Qué descubriste?, preguntó directo. Laurencio abrió la carpeta. Al principio todo coincidía. Graduada en marketing, maestría en Londres, carrera como modelo. Pero encontré inconsistencias. No hay registros de Bárbara Montero en la UBA. Solo una Bárbara Campos con descripción correspondiente. ¿Cambió el apellido? Después del divorcio de su primer marido, Gustavo Montero. El matrimonio duró menos de 2 años. Laurencio mostró una foto de Bárbara junto a un hombre elegante. Ricardo Meneses, segundo marido. Abogado de Córdoba, viudo con 2 hijos adolescentes. El matrimonio terminó después de 8 meses. Oficialmente, diferencias irreconciliables, pero el verdadero motivo fue el trato dado a los hijastros. ¿Qué trato? Humillaciones, castigos desproporcionados, manipulación. La hija desarrolló ansiedad severa. El hijo comenzó a automutilarse. ¿Él lo descubrió? Cuando se dio cuenta, propuso un acuerdo de divorcio generoso a cambio de silencio. Ella aceptó, recibió una buena suma de dinero y se mudó a Buenos Aires. Hay más. Antes de Meneses, se relacionó con un empresario chileno, viudo con una hija. La niñera la sorprendió encerrando a la niña en un armario oscuro. Fue despedida después de que Bárbara la acusara de envidia. Semanas después, él mismo presenció algo que terminó la relación. Entonces ese es su patrón. Busca hombres ricos, viudos, con hijos pequeños. Exacto, siempre encantadora en público, siempre cruel en ausencia del padre. Un detalle relevante. Bárbara fue criada por su madrastra en una relación problemática. Ella reproduce el patrón. Renaldo cerró los puños. Voy a terminar con esto hoy mismo. De vuelta en la mansión, supo por Carolina que Bárbara planeaba un almuerzo para amigas a las 2 de la tarde. Era la oportunidad perfecta. Usando el celular de la empleada, llamó a Laurencio pidiéndole que viniera discretamente a la mansión con las pruebas. A la 1, la cocina bullía de actividad. Bárbara, con un vestido azul claro, supervisaba los preparativos. Renaldo posicionó estratégicamente su grabadora debajo de la mesa de la sala. Cuando las invitadas llegaron, Solange trajo a Julia, impecable en un vestido verde, quien hizo una reverencia perfecta. Gabriel también fue presentado, pareciendo una pequeña estatua en los brazos de Bárbara. Los niños fueron dispensados después de la exhibición, y la conversación cambió. «Tienes mucha suerte», comentó una de las amigas. «Marido rico, casa deslumbrante, hijastros bien portados». «No es suerte, es trabajo duro», respondió Bárbara. Renaldo no sabía educar a los niños. Julia era una pequeña peste mimada y Gabriel un bebé llorón insoportable. ¿Cómo lograste domarlos? Disciplina, firmeza y sin papá cerca para interferir. Fue interrumpida por
El sonido de cristal rompiéndose. Julia había tirado un vaso de cristal. «Disculpa», susurró ella. «Fue sin querer». El rostro de Bárbara se transformó. «¿Qué haces aquí? ¿No te dije que subieras?», siseó. «Solo quería agua». «Rompiste un vaso, Baccarat. ¿Sabes cuánto cuesta eso?». Las invitadas se miraron incómodas. «Son solo niños. Los accidentes pasan», intentó una de ellas. «No son accidentes cuando se repiten», replicó Bárbara, levantando la mano hacia Julia. Antes de que la bofetada alcanzara a la niña, Carolina surgió, interponiéndose y recibiendo el golpe en su propio rostro. Un silencio perplejo invadió el ambiente. «¿Cómo te atreves?», me gritó Bárbara. «Solo eres una empleada, estás despedida». Fue entonces cuando Renaldo salió de su escondite, caminó hasta el centro de la sala, aún como el fontanero. «¿Tu casa?», repitió con voz peligrosamente tranquila. «¿Quién te crees que eres? Vuelve al trabajo o sal con ella». Renaldo se quitó lentamente el disfraz, la gorra, la barba postiza, el bigote, las gafas. El rostro de Bárbara se transformó en puro horror. «¿Renaldo?». «Sorpresa. Volví antes. No es lo que estás pensando. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Cómo humillas a nuestros hijos? ¿Cómo los manipulas? ¿Cómo transformas nuestra casa en un ambiente de terror? Yo solo los estaba disciplinando». «Deja de mentir, lo vi todo. Estuve aquí todo el tiempo». Renaldo sacó la grabadora escondida. Y grabando. Reprodujo las confesiones de Bárbara a sus amigas. El silencio en la sala era sepulcral. «También tengo grabaciones de la habitación de Gabriel, contigo llamándolo patético». El timbre sonó. Era Laurencio con la carpeta de evidencias. «¿Qué es esto?». «Tu verdadero historial. Bárbara Campos, no Montero, ex esposa de Gustavo Montero y Ricardo Meneses, es compañera de Eduardo Siqueira. Todas las relaciones terminaron por el mismo motivo, tu abuso contra los niños. Tú buscas hombres como yo, ricos, viudos, con hijos pequeños. ¿Por qué? ¿Venganza contra tu propia madrastra?». El rostro de Bárbara se contorsionó. «Tú no sabes lo que es crecer odiada, humillada. Mi padre nunca lo vio. Los hombres nunca lo ven. ¿Entonces eliges niños inocentes como objetivo? Esto es absurdo. No tengo que escuchar. Ya no es tu casa, y nunca más verás a mis hijos». Acorralada, Bárbara atacó. «Soy tu esposa. Tengo derechos. Voy a arruinarte. Voy a contar a la prensa cómo me espiaste. En cuanto a tus derechos, relee el acuerdo prenupcial. Hay una cláusula sobre comportamiento abusivo con dependientes». Ella palideció. «No puedes probar nada. Tengo grabaciones, testimonios, tu confesión ante testigos. Entonces, ¿qué quieres?». «Quiero que salgas de nuestra vida. Ahora. Laurencio te acompañará para recoger algunas pertenencias y luego hasta el portón. ¿Y si me niego? Presentaré estas pruebas a la policía». Bárbara desvió la mirada, derrotada. «Laurencio, por favor». Las invitadas aprovecharon para escapar, avergonzadas. Cuando Bárbara subió las escaleras, Renaldo se volvió hacia Carolina, que protegía a Julia. «Gracias por proteger a mi hija. Solo hice lo que cualquier persona de verdad haría». Renaldo abrió los brazos. Julia dudó, luego corrió hacia él. «Papá, ¿estuviste aquí todo el tiempo?». «Sí, princesa. Disculpa por no haberme dado cuenta antes. ¿Se va de verdad?». «Para siempre». Juntos fueron a buscar a Gabriel. El niño abrió los ojos de par en par al reconocer a su padre. «¿Papá?». «Sí, campeón». Gabriel se lanzó a sus brazos con un sollozo de alivio. Julia se unió al abrazo. Más tarde, Laurencio informó que Bárbara se había marchado. No causó problemas. Parecía casi aliviada. La casa parecía diferente, más ligera. En la sala, mientras los niños jugaban, Renaldo le preguntó a Carolina: «¿Qué pasará ahora?». «Ahora reconstruimos, día tras día. Con paciencia, amor y honestidad. Son niños fuertes, superarán esto. Gracias, en gran parte, a ti. Fuiste la única luz en esta casa». El sol poniente lanzaba rayos dorados por la mansión.
Renaldo comprendía ahora que su verdadera fortuna no estaba en los bienes materiales, sino en esas dos pequeñas vidas que dependían de él. Hizo una promesa silenciosa a Elena, donde quiera que estuviera. Protegería a sus hijos con todas sus fuerzas y nunca más permitiría que alguien los lastimara. La casa de los Alburquerque, antes un lugar de miedo, volvía a ser lo que siempre debió haber sido: un hogar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Renaldo y sus hijos haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. La encontrarán haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si les ha gustado esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida familiar. ¿Qué harías en el lugar de Renaldo? ¿Habrías percibido las señales antes? Compartan sus opiniones en los comentarios de abajo. Los esperamos en nuestra próxima historia. Hasta pronto.